Segundo capítulo del libro de Romanos. ¿Qué tiene este capítulo para enseñarnos? Vamos a aprender respecto del tema del juicio y la importancia de entender las cosas en su contexto. Así que acompáñame. Leamos cómo comienza el segundo capítulo de Romanos. Nos dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim? Bueno, detrás de todo esto que Pablo nos está diciendo, nos asalta la pregunta. Entonces, ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? Porque más encima, más adelante, Pablo en esta misma carta habla de hacer juicio. Entonces, como que no se entiende, ¿podemos o no podemos juzgar finalmente? Lo que Pablo nos está diciendo es, si vas a juzgar, no seas hipócrita. No juzgues el mismo pecado que tú practicas. ¿Cómo es un buen juicio? Un buen juicio es el que está apegado a la ley. No podemos juzgar de otra manera si no es con una ley que sea un criterio común y confiable. Este buen juicio debe ir acompañado de un buen testimonio. Por lo mismo, no podemos juzgar si tenemos mal testimonio. Mira cómo Pablo sigue desarrollando esta idea. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Con esto podemos ver lo siguiente: el juicio solo tiene una posibilidad. Existe solo una sentencia posible: inocente o culpable. Si eres inocente, vida eterna. Si eres culpable, muerte y condenación. Lo que Pablo nos está enseñando acá es que debemos aplicar este juicio con justicia. Pero de nuevo, para poder juzgar necesitamos la ley. Y esto lo podemos ver complementado en el Salmo 37:28, que nos dice: porque ya ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Revisemos una distinción que hace Pablo que es muy importante que tengamos clara: judío y griego. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Versículo 9 en adelante nos dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Entonces, ¿está hablándonos Pablo de los griegos y los judíos? Nos dice el judío primeramente, y sabemos lo que eso significa: la tribu de Judá, el pueblo judío que hoy vive en Israel. Pero cuando está hablando de griegos, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué el judío va primero y el griego va después? Miremos un poquito el Strong para ver el idioma griego qué luz nos puede arrojar. Entonces, la palabra para griego en griego, valga la redundancia, es helenos. Helenos viene del Strong Helen, que significa un griego, pero por lo general un nombre para un gentil. Lo que Pablo tiene en su mente cuando habla de esto es, él está hablando de los griegos refiriéndose a los gentiles. Y ahí toma mucho sentido cuando a Yeshua le preguntan: si no nos va a predicar a nosotros, ¿a quién? ¿Será que este se va a predicar a los griegos? La expresión griegos es una expresión de la época que se refiere a todos los gentiles. Pero debemos entender esto: la casa de Israel se dividió en dos: los judíos y los israelitas. Los israelitas se mezclaron entre las naciones y una expresión para referirse a ellos era los griegos. ¿Por qué? Porque eran israelitas gentilizados que estaban en ese momento divorciados del pacto de Elohim. Ahora, ¿con esto estoy excluyendo a los gentiles? No, por supuesto, porque es el mismo Pablo el que dice en este versículo que no hay acepción de personas. El punto es, todos somos juzgados con la misma ley. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. El gentil, el israelita gentilizado y el judío, todos serán juzgados con la misma ley. Por lo tanto, podemos decir en base a esto que la ley ya no corre para los gentiles o que nunca ha corrido para ellos por ningún motivo. Pablo no es lo que nos está diciendo
y va a quedar demostrado a medida que avancemos en el libro de Romanos. Miren, sigamos leyendo un poco más para ver cómo esta idea se nos va reforzando. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Con esto podemos entender lo siguiente, y es una de las preguntas más comunes que la gente se hace. ¿Cómo va a juzgar el Padre a la gente que nunca escuchó hablar de la Biblia? Que nunca escuchó hablar del Mesías, que nunca escucharon hablar del Elohim de Israel, aquellas personas que, no sé, están perdidas por ahí. Ellos tienen una ley moral, porque el Padre a todos nos dio dentro de nosotros lo que le llamamos la conciencia, o nuestra ley moral, o un entendimiento de lo bueno y lo malo. Por lo tanto, si nunca conocimos la Escritura, en base a eso seremos juzgados. Nadie va a quedar fuera. Elohim a todos siempre ha querido poner su ley en nuestro corazón. Pero leamos ahora un versículo que me parece es un poco conflictivo o controversial. Aquí pareciera Pablo estar diciendo de que entonces los judíos se apoyan en la ley y que entonces significa que ellos utilizan la ley para cosas malas. Y bueno, entendamos bien lo que Pablo nos quiere decir en estos versículos. El versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces parece que hay algunos que son falsos judíos que se apoyan en la ley y con eso hacen lo que no es correcto. Pero miremos lo que realmente se nos dice acá. El concepto de sobrenombre es del griego eponomase, Strong 2028, y significa nombre puesto encima. O sea, no son verdaderos creyentes, sino que solo son alguien que cumple una apariencia externa. Y cuando dice que estos falsos judíos se apoyan en la ley, no se refiere a la Torá en este caso. El diccionario Strong nos explica más respecto de la palabra griega nomos. Ojo acá, hay un grupo de falsos judíos, es decir, judío entendámoslo como el que está en pacto con el Padre. Bueno, hay algunos falsos judíos que se apoyan en la ley, pero para ir en contra del Creador. ¿Cómo es esto posible? Miremos lo que dice la palabra griega. La palabra griega para ley acá es nomos, que se usa para dos opciones. A, la ley, las escrituras, especialmente los primeros 5 libros de las escrituras, lo que nosotros llamamos la Torá. O B, un sistema de pensamiento religioso, teológico, especialmente cuando la palabra nomos aparece sin el artículo definido en griego. Entonces llegamos al meollo del asunto. Existen dos leyes. La palabra nomos se refiere a dos cosas muy distintas. Por un lado está la ley del Padre. Cuando Pablo se quiera referir a la Torá, a la Biblia, va a utilizar el artículo definido y luego la palabra nomos. Pero cuando Pablo se quiera referir a las doctrinas de hombre que los rabinos de la época tenían, los religiosos de la época, va a utilizar la palabra nomos sin el artículo definido. ¿Qué es un artículo definido? Perdón que sea tan profesor de lenguaje. Es una palabra con la que cambiamos o modificamos un sustantivo. Los sustantivos son grupos de cosas y dentro de ese grupo de cosas nosotros extraemos con un artículo definido una. Déjame mostrarte una lámina para que quede muy claro qué es lo que Pablo tiene en su mente. En el contexto de la época de Pablo e inclusive hasta el día de hoy existe una diferencia entre la Torá y los Takanot. La Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Mientras que los Takanot son leyes rabínicas, leyes que los fariseos, saduceos, etcétera, cualquier secta judía de la época, inventaba y que le añaden a la escritura. Un ejemplo de un Takanot podría ser el más utilizado, el que dice que cuando tú te levantas en la mañana debes ponerte primero el zapato del pie derecho, pero no amarrártelo, porque luego debes ponerte el zapato del pie izquierdo, amarrarte el zapato del pie izquierdo, y luego amarrarte el zapato del pie derecho,
o si no estarás pecando. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Lo que la Escritura jamás enseña eso. Seguir esa práctica es seguir un takanot, una instrucción de un rabino judío. Y no es eso lo que Pablo dice. Pablo dice, si tú sigues eso, estás invalidando, estás trayendo vanidad a la ley del Padre. Tú, si quieres mantenerte santo, no debes seguir eso, debes seguir la Biblia, la Escritura. Por eso que mucha gente no entiende Romanos y nos llama judaizantes. Como decimos en Chile, meten todo dentro de un mismo saco y piensan que ley es toda la ley, asumen que nosotros estamos enseñando a seguir tradiciones rabínicas y no hacen la diferencia entre que nosotros enseñamos a obedecer a la Biblia y no hemos enseñado ni estamos enseñando a seguir tradiciones de hombres como si fuesen mandamientos bíblicos. En el versículo 18 tenemos un versículo que puede ser un poco difícil de entender si no tenemos en cuenta lo que ya hemos venido aprendiendo. Nos dice lo siguiente: y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo que consideras mejor. La expresión griega no dice y conoces su voluntad, sino que dice y conoces la voluntad. ¿La voluntad de quién? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Entendemos? Entonces ahora, por contexto y por este uso particular del lenguaje, que no está hablando de la Biblia, no está hablando del Antiguo Testamento, de la Torá, sino que está hablando de estos takanot, de la voluntad de líderes religiosos que quieren imponer la voluntad de ellos y no la voluntad del Padre a los fieles. Esto es lo que nosotros debemos desechar, el seguir doctrinas humanas y no seguir lo que la Biblia dice. Hazte una pregunta: ¿a quién obedeces más? ¿A tu líder religioso, al líder de la iglesia o lo que dice la Biblia? Y aquí es donde tenemos que hacer esta profunda reflexión, porque así es como nacen las religiones humanas cuando nos apartamos de la voluntad del Padre. La idea se sigue desarrollando en los versículos 19 y 20 que nos dicen: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Este versículo, leído fuera de contexto, parece estar diciendo que quienes confiamos en las leyes divinas, entonces estamos siguiendo vanidad y que somos como guías de ciegos. Pero cuando lo entendemos en el contexto, entendemos que Pablo está hablando lo siguiente, está diciendo: si tú sigues solamente doctrinas de hombre, entonces eres un indocto y estás siguiendo vanidad. Estás en tinieblas y no estás caminando en verdad. En cambio, esa es la diferencia cuando Pablo dice la ley o quita el artículo y solo dice ley. En este caso, la expresión que se está usando es la que ya aprendimos anteriormente para referirse a leyes humanas, a doctrinas de hombre. No está Pablo queriendo decir que quienes obedecen la ley están en esta categoría, sino quienes siguen doctrinas humanas en vez de las verdades bíblicas. Y creo que esta idea queda sellada en los versículos que vienen a continuación. Acompáñame a leerlos. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que hay que tener mucho cuidado de ser alguien que predica y no practica, de ser alguien que sea hipócrita. Debemos tener mucho cuidado de no enseñar algo y hacer completamente lo contrario. Por lo menos seamos honestos, es lo que estamos predicando, ¿no? Pero fíjate en esto, dice: tú que te jactas de la ley con la infracción de la ley, ¿es que agradas a Elohim? Bueno, infringir la ley también es añadirle a los mandamientos. Y Pablo está dejando muy en claro de que no podemos jactarnos de amar a Elohim si es que estamos infringiendo la ley. ¿No te parece que eso igual es como un mensaje potente para todos aquellos que están en rebeldía de la Escritura? Y miren acá la gran referencia que Pablo va a hacer en el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es evidente que Pablo está citando un texto antiguo, un texto del Antiguo Testamento, porque dice: como está escrito, mi nombre es blasfemado en medio de los gentiles. Entonces, ¿cuál es la referencia que Pablo está haciendo? Es el libro de Isaías, capítulo 52, que nos dice, versículo 5: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice ya,
y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día? Ahora, es interesante saber por qué Pablo está haciendo esta referencia. Recuerden que Pablo está criticando a los líderes religiosos que en base a doctrinas humanas quieren apartar al pueblo de la ley del mismo creador, que es la Biblia, y llevarlos a su propia vanidad, llevarlos a seguir sus propias ideas. Entonces, ¿por qué citar Isaías 52? Porque Isaías 52 se trata precisamente de lo mismo. Cuando uno lee Isaías 52, el contexto completo es lo siguiente. Isaías habla del pueblo que está siendo llevado al exilio. ¿Por qué el pueblo fue llevado al exilio? Por causa del pecado. ¿Y por qué pecaron? Porque los líderes de la época no les enseñaron la verdad de la Escritura, sino que los condujeron a error, predicándoles lo que ellos querían escuchar o llenándose los bolsillos con sus falsas enseñanzas. Y Isaías 52 nos dice que este es el círculo vicioso. Los malos líderes llevan al pueblo al pecado, el pueblo peca por seguir su vanidad y por lo tanto viene un castigo que en este caso es el exilio y el círculo se está repitiendo. Pablo está advirtiendo de lo mismo. Por eso es tan importante leer en contexto, porque Isaías 52 promete que vendrá un Mesías que va a cortar con este círculo vicioso. Yeshua ya vino y ya nos dejó la verdadera doctrina. ¿A quién vas a seguir tú? ¿Sus palabras o la de los religiosos? Es importante que lo tengas en cuenta. Ok, y ahora viene uno de los versículos que más cuesta entenderle a Pablo. Por eso es que Pedro decía que era difícil de entender. Vamos a leer unos versículos que realmente son muy difíciles de entender y pareciera Pablo estar diciendo que no debes guardar la circuncisión como un mandamiento, pero creo que vamos a tener que hacer una analogía para poder entenderlo bien. Mira, acompáñame. Versículo 25 en adelante dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ok, yo sé, suena un poco a trabalenguas porque la palabra circunciso, incircunciso aparece tantas veces que finalmente uno se confunde. Pero creo que hay una analogía que podemos hacer que arroja mucha luz para entender el pacto de la circuncisión. Este es el pacto que tiene nuestro Creador con su pueblo Israel y que tiene un sello, una marca visible, la circuncisión. Lo mismo pasa con el matrimonio, cuyo sello o marca visible es la argolla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con una finalidad didáctica a leer este mismo pasaje, pero reemplazando los conceptos con esta analogía del matrimonio y la argolla. Creo que quedará mucho más claro. Acompáñame. Pues en verdad la argolla aprovecha si guardas la ley, pero si eres adúltero, tu argolla viene a ser perdición. Si pues el que perdió su argolla guardare las condiciones del matrimonio, ¿no será tenida su pérdida de argolla como mayor compromiso al pacto? Y el que físicamente está sin argolla, pero guarda perfectamente los compromisos matrimoniales, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la argolla eres transgresor de la ley. Con esto podemos ver que lo que Pablo está enseñándonos es lo siguiente, que lo importante es la realidad interior reflejada en una condición exterior. Y si tú no tienes la circuncisión, bueno, haz todo lo que está dentro del pacto, guarda los mandamientos, y eso es más importante que el que tiene la circuncisión, pero no lo hace. Esta idea se va a ver reforzada en los versículos que vienen a continuación, que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Es muy importante que esto lo leamos en contexto. Los judíos de la época estaban viendo que los gentiles, o el Israel gentilizado, venía a pacto y los querían obligar a seguir sus leyes noágidas, que implicaban la circuncisión como requisito de salvación. Y eso no es bíblico. De hecho, la circuncisión es como lo último, porque es el sello del pacto. Podemos interpretarlo así. Por lo tanto, debemos entender que Pablo está enseñando una verdad espiritual, que ya está en Deuteronomio, que nos dice lo siguiente. Deuteronomio 36. Y circuncidará ya a tu Elohim, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que viva. Bueno,
Y con esto hemos terminado el segundo capítulo de Romanos. Hemos aprendido varias cosas interesantes. Primero, la diferencia entre los mandamientos de Adonai y los takanot rabínicos. Podemos relacionarlo con las doctrinas de la iglesia de hoy. Y en segundo lugar, lo importante es tu vida espiritual y no una condición externa. No importa que por fuera te veas muy espiritual, muy israelita, si por dentro estás llevando una vida de pecado. Que sea algo consecuente, lo externo con lo interno. Bueno, espero que este estudio te haya sido de bendición. Si Adonai lo permite, nos vemos el próximo Shabbat con el capítulo 3 del libro de Romanos. ¡Shalom!